caso, luego los puedo colapsar en una única variable. Con lo cual, el procedimiento de juntar los no sabe con los no contestan es muy fácil hacer a posteriori. Es decir, yo puedo desagregar, puedo agregar a posteriori, pero no puedo desagregar a posteriori si lo tengo agregado de entrada. Ahora, ¿por qué es interesante esto? Porque si nosotros tenemos respuestas como en este caso, fíjense, los no saben no contestan, 0, 45, 1, 0, 9, 1, 0, 8, 1, 1, 1, 1, no importa. Quiero decir, no importa porque tengo niveles de tasas de respuesta muy bajas. Entonces, si yo lo tengo discriminado y este 0,45 en realidad era 0,23 más 0,22, lo junto y punto. Ahora, ¿qué pasa si yo me encuentro con una respuesta del 20% de no sabe no responde y yo lo tengo agregado? Tengo un problema enorme, porque ese dato no puedo interpretarlo. Y el problema enorme, además es más enorme todavía, porque yo no puedo saber, no puedo conjeturar a qué se pudo haber debido esa tasa de no respuesta. Y esto es importante porque, por lo general, lo que dicen los que se dedican a hacer este tipo de encuestas en general, no las encuestas de percepción, sino de encuesta, es que un porcentaje que empieza a superar el 10% de no respuesta ya es un porcentaje significativo como para preguntarse qué ocurrió. Y el qué ocurrió admite un abanico muy amplio de lecturas. La pregunta pudo haber estado muy mal formulada y no se entiende. La pregunta puede ser muy difícil de comprender, no porque esté mal formulada, sino porque es difícil y porque las personas nunca pensaron sobre eso. La pregunta puede llevar a la persona a una situación incómoda de tener que opinar sobre sí mismo, sobre un tema sensible. La persona puede no querer responder porque es un tema políticamente sensible y no quiere dar una opinión que lo comprometa. La persona puede no querer responder porque en realidad visualiza al entrevistador a quien debería dar una respuesta políticamente correcta y por lo tanto no quiere quedar mal con el gobierno. Hay muchas que desde luego nosotros en un estudio, en la aplicación del estudio no lo podemos saber. A posteriori tampoco, deberíamos hacer otro trabajo etnográfico distinto, por ejemplo, para saber. Pero lo que sí podemos es especular sobre la existencia de estos posibles sesgos si los tenemos por separado. Porque no es lo mismo tener un 20% de no respuesta o de no sabe no contesta, que está compuesto por un 15 de no respuesta y un 5 de no sabe, que la ecuación inversa. Entonces, otra nota metodológica al pie, mi recomendación es esa separación de los instrumentos de las dos categorías. Lo que ustedes ven acá es una comparación para algunas variables, si miran programa de televisión, los mismos indicadores que vieron antes, solo que acá que están expresados en términos de porcentaje y comparados de a pares con IB, es el estudio iberoamericano de 2007, y EU es el estudio del Eurobarómetro del mismo año. Esta es una comparación entre Iberoamérica y Europa respecto al consumo de fuentes informativas. Esto es posible, esa comparación, porque precisamente, como yo les mencionaba, una parte de las encuestas deberían converger hacia tener medidas comparables. Entonces uno puede ver cómo está. Dicho muy rápidamente, más allá de que hay alguna diferencia en algunos datos, porque para algunas, por ejemplo, la categoría, esto es importante, esta categoría casi nunca, que submatiza la escala, no estaba en la encuesta europea. Con lo cual hay que tener recaudo. Si las diferencias son mínimas, hay que tener recaudo. Esto es lo mismo que intentar decir algo cuando, por ejemplo, dos candidatos tienen una distancia de 3 o 4 o 5 puntos y los periodistas dicen el candidato A tiene un 45% de intención de voto y el candidato B tiene un 43%. El candidato A está ganando. Bueno, la respuesta es ya, depende. Porque si usted no me dice cuál es el intervalo de confianza y el margen de error en el que se está manejando, me puede decir muy poco. Si esa encuesta tiene un 5% más o menos 5% de margen de error, yo no puedo decir nada. No puedo decir si está ganando el candidato A o el candidato B, porque los dos datos estos están dentro del margen de probabilidad, es decir, el margen de error, y por lo tanto, probabilísticamente no puedo decir nada. Acá pasaría un poco lo mismo. Si yo tuviera el porcentaje muy cercano
al no tener una categoría, no podría decir mucho. Lo que ocurre acá, si ustedes miran los datos, es que las tendencias informativas en Europa y en Iberoamérica en estas encuestas son bastante similares. Es decir, que el nivel de consumo en distintos indicadores, en lectura de diario y televisión, son bastante similares lo que pasaba en Europa y lo que estaba pasando en América Latina, y en general con tendencias a la baja, ¿no? Porque fíjense, yo agarro una cosa, hay muy pocos programas de radio nacional de ciencia y tecnología, lo cual es razonable que tanto en Europa como en América Latina se encuentre eso. Fíjense que el nunca, en América Latina, en Iberoamérica, como no estaba el casi nunca, esto junta el 75% el nunca. En Europa, en realidad, si nosotros juntamos el nunca, que es casi 50%, con el casi nunca, que es el 26%, estamos en los mismos guarismos. Esto es lo que quería decirle. Las tendencias no se modifican, son más o menos las mismas tendencias. Ahora, por último, ya que les vine hablando de temas riesgos y beneficios, digo, sería esperable que esta complejización de la relación ciencia-sociedad se expresara también en la consideración de los riesgos y los beneficios. Y yo les voy a mostrar acá un dato, dos datos. Esto es la comparación, dos preguntas que tenían que ver con la evaluación de escenarios potenciales futuros respecto a los beneficios de la ciencia y a los riesgos. Y fíjense lo que muestran estas dos. Soy un poco daltónico, así que no voy a decir los colores. Una es más oscura y la otra más clara. Lo que muestra esta barra es, distribuido por ciudad, lo que muestra es la proporción de la población que señaló que en el futuro, en los próximos 20 años, vamos a tener que gestionar muchos y bastantes riesgos derivados o del impacto de la ciencia y la tecnología, y la más clara son los que al mismo tiempo hablan de muchos y bastantes beneficios. ¿Qué es la imagen global que les da estos datos a ustedes? Que en principio no existe ni un pesimismo ni un optimismo exacerbados, que lo que aparece es una mirada donde están en consideración ambos tipos de factores. Y de hecho, si nosotros hacemos una suerte de perfil, esto es un análisis parecido a un análisis de clúster, digamos, ¿no? Tratando de ubicar a las personas según sus características homogéneas, nosotros hacemos un análisis de perfil donde podemos identificar en función del cruce de estas variables cuatro tipos de perfiles. Aquellos que hablan de muchos y bastantes riesgos, pero también de muchos y bastantes beneficios. Aquellos que hablan de muchos y bastantes riesgos, pero poco y ningún beneficio. Aquellos que hablan de muchos y bastantes beneficios y poco y ningún riesgo. Y aquellos que hablan que hay poco riesgo y pocos beneficios. Lo interesante de esto, olvídense de la diferencia por ciudades, ¿no? Vamos acá al total. Lo interesante de esto es que 4 de cada 10 personas que respondieron a en la encuesta, yo diría que tienen una percepción bastante articulada, en el sentido de que están ponderando esa existencia de riesgo y beneficio, 4 de cada 10. Y esa es una posición democráticamente sana. Es una posición democráticamente sana, porque implica, eso no quiere decir estar en contra de la ciencia. Más bien, lo que está expresando, y si uno lo ve en otros datos, es de la necesidad de gestionar la ciencia y de la necesidad de la existencia de las políticas para la ciencia. Este segundo segmento, que equivale al 13%, es lo que podríamos llamar lo genuinamente más, si se quiere, siempre teniendo en cuenta las etiquetas, genuinamente más críticos respecto al desarrollo de la ciencia, porque son los que tienden a enfatizar más la cuestión de los riesgos y no tanto los beneficios. Este tercer segmento, muy importante, porque es una proporción razonablemente cercana al tercio de todos los encuestados, son básicamente los que tienen una mayor confianza en la ciencia. Y estos son los que de alguna manera reflejan todas las encuestas también. Si yo les mostrase datos
bueno, no se lo puedo mostrar acá, no lo tengo. Si yo les mostrase datos respecto a distintas variables en particular de riesgos y beneficios de la ciencia, las variables de beneficios de cura de enfermedades, de mejora del medio ambiente, de mejora de la calidad de vida, etcétera, parecen muy exacerbadas. Y un alto reconocimiento en Europa, en los Estados Unidos, en América Latina, de ese poder transformador y benéfico de la ciencia y de impacto de beneficio, pero también aparece la cuestión de las dimensiones críticas, que me parece que es muy interesante. Esta composición de este cuadro actitudinal no tiene esa correlación que veíamos antes con el nivel educativo. Esa correlación más bien lineal con el nivel educativo, lo cual es razonable que sea así, porque quiere decir que la educación no explica en el sentido, no explica causalmente, no explica la correlación, el hecho de ser crítico porque estoy más educado o menos educado, o no ser crítico, sino más bien que atraviesa los estratos educativos, tanto las posiciones críticas como las más articuladas, como las más favorables, etc. Esto responde la pregunta, mínimamente la pregunta de César respecto a algunos datos de las encuestas. Tendría muchas más cosas para mostrarles, pero me parece que no, si no, no vamos a alcanzar. Si me dan algo más de... No sé si quieren hacer algún comentario. César, no, por favor. Perdón, lo de vocación científica, eso, rápidamente. Eso, si no tiene otro comentario, pasaba a ese tema en particular en concreto. Mire, para decirlo muy rápidamente, porque estos sí son datos... Este es que les voy a mostrar datos de este proyecto que yo coordiné en varios países, que está terminando ahora y que está por salir la publicación del libro con los resultados comparados. Es un proyecto del Observatorio Iberoamericano de Ciencia, Tecnología y Sociedad de la OI, y el foco de atención estaba puesto en, de alguna manera, cuál es la relación de los jóvenes estudiantes con la ciencia en sus etapas de escolarización, pero además con la posibilidad de que la ciencia se transforme potencialmente en un interés profesional futuro. Y esto es una cuestión clave que se han venido planteando muchas instituciones educativas y científicas durante los últimos años. Miremos, por ejemplo, primero clave porque uno de los indicadores que en nuestros países, en la región de Iberoamérica, lo que voy a pedir es que esto no se grabe porque no está publicado. Sí, porque esto sí, ahora me doy cuenta de eso. Vamos a hacer una pausa. Sí. Por favor. Vamos a un corte comercial. Sí, por favor. Disculpen, pero eso es... No está Gracias por publicado. avisarnos, muy bien. No, es que me acabo de dar cuenta.